Hola, amigos de la cueva. Nos encontramos otra vez. A ver si podemos pasar un poco de información. El otro día empezamos a hablar de electrodos y MMA. Ahora queríamos hablar un poco de gases, un poco de todos para que sepan algo, al menos el que no sabe nada de esto, que tenga una pequeña información, una pequeña base, que si tiene que comprar sabe cómo moverse. Eh, las MMA, todas las MMA, o sea, las soldaduras comunes, estas son corriente continua y toda máquina corriente continua puede soldar TIC. O sea que esta necesita colocarse, por ejemplo, una torcha con robinete, con una MMA común, y colocando el fuente de poder de la torcha, en el polo negativo y la masa en el polo positivo, en la pieza, ¿no es cierto? Y de esa manera, poniendo directamente la manguera del gas en la válvula, vamos a poder soldar con una NMA común, ¿no es cierto? Después venden las falsas TIC, que cuando uno dice, no, te vendo una TIC por robinete, es porque la gente le quiere sacar más plata. Porque una TIC con robinete puede tener un pequeño entrada, un encendido naif, cosa que no vaya el amperaje del todo en el tusteno cuando inicia el arco. Pero es una especie de raspaje también, ¿no es cierto? Con eso no logramos nada, ¿no es cierto? Yo aconsejo mucho que si van a usar una MMA común para soldar, por ejemplo, chapa de inoxidable, que es la chapa más noble que hay, ¿no? Muchos dicen, he escuchado a la gente de Lustó que dicen que el inoxidable es embromado a soldar. Sin embargo, el inoxidable es la chapa más noble para soldar y es la más fácil, porque el hierro tiene el galvanizado que desprende gases, ¿cierto? El inoxidable es puro, no, es lo único que no molesta cuando uno va a soldar. Eh, de todos modos, para poder diferenciar bien una TIC de una MMA, por ejemplo, esta máquina dice TIC, encendido TIC, pero no tiene ni válvula de solenoide ni alta frecuencia. Una verdadera TIC como esta, para darnos cuenta cuando es una TIC, tenemos que ver los pins acá. Se notan dos pins acá, que es lo que va a accionar el gatillo. ¿Ves? Cuando tiene el gatillo, esto es lo que hace accionar el pin y acciona la alta frecuencia. La alta frecuencia en las TIC lo que otorga es que cuando el tusteno, que es donde se desprende la alta frecuencia, ¿no es cierto? Tiene que estar 3-4 milímetros que sobresaliendo de la busa, y uno, por ejemplo, teniendo la busa así apoyada, sin tocar el tusteno, gatilla, tac, y salta el arco eléctrico sin rozar el tusteno. De esa manera se logra que no se contamine el tusteno. Y las verdaderas TIC son las que tienen esto realmente, alta frecuencia, y el pin que está acá, que son estos que están aquí, estos dos pins que son acá, que es lo que acciona el teclado. Y tiene el enganche para colocar el gas para que uno no pueda manejar la válvula de solenoide con el gatillo. Cuando la torcha, por ejemplo, en una de estas lo usamos por raspaje, ¿no es cierto? No viene el gatillo, viene directamente el robinete. O sea que usaremos el raspaje y antes de raspar abrimos el gas para que salga el gas. De esa manera vamos a poder iniciar el largo. Yo recomiendo mucho a la gente cuando vaya a soldar con las MMA, para que no se pegue el tusteno, no se ponga tosco al arrancar y terminar la soldadura, utilizar muchas planchuelas de cobre. El cobre lo bueno que tiene es que uno puede ponerlo cuando va a iniciar el arco, toca el tusteno en el cobre y no se pega en el cobre. Entonces uno inicia el arco en el cobre, por ejemplo, y si quiere empezar a soldar acá, ¿no es cierto? Uno empieza a soldar en el cobre, tac, y arranca en la pieza, ¿me entiende? De esa manera no contamina la pieza y no lastima la pieza que va a soldar. Siempre al arrancar, al terminar un cobre, o en las masas siempre tener cobre es como para iniciar el arco y todo, ayuda mucho. Muchos el cobre se utiliza como para poner debajo de las uniones y sirve como si fuera material de respaldo. Hace como que una chapa de 1 milímetro, uno cuando esté soldando es como si estaría soldando chapa de 2 milímetros, ¿me entiendes? Le da mucho más fortaleza a la chapa cuando uno pone el respaldo del cobre abajo y no se pega en la pieza. Otra cosa es, por ejemplo, si dice yo me quiero comprar la MIG, quiero comprar la TIC, ¿y qué gas tengo que tener? Si yo quiero comprar un tubo solo y uno dice con el argón, ¿lo puedo usar para la MIG? Se podría usar, no es lo ideal, pero cuando uno usa argón para la MIG, lo que hace que uno cuando empieza a operar, como tiene más poder de limpieza y hace que se concentre la fuerza, es como que tuviera un punto más la máquina y genera como una suciedad de costado de la soldadura y la soldadura queda todo irregular en la MIG con el argón, cuando uno utiliza argón, no es lo adecuado. Para la MIG lo que se necesita
es el argón con un 20% de CO2, que sería este tubo, ¿no es cierto? Que representa la cantidad de CO2 que tiene, el resto es argón. Y si nosotros, por ejemplo, usamos el CO2 para la TIC, lo que logramos es que haga un queso gruyere, porque el CO2 otorga mucha humedad y no deja que se forme la atmósfera para la soldadura y no se puede soldar con el CO2 en TIC. Así que, bueno, otra cosa, el regulador con caudalímetro, esto es lo moderno que se logró ahora porque esto tira litros por minuto y entonces uno puede graduar más la salida y podemos controlar el gas. Ahora con lo caro que salen los gases, esto es lo que hace que gradúa mejor y podemos controlar un poco más el uso del CO2. Y estas son válvulas autorreguladas que no se regulan por acá, ya tienen como una salida constante, y lo que hacemos de acá es, por ejemplo, acá tiene como un allen que podemos regularla si queremos darle más o no, pero es para controlar que no se rompan los diafragmas, y sale de acá, regulamos como una canilla, apretamos no sale, y si abrimos podemos regularla de 0 a 20. Se recomienda usar 10. Yo siempre le digo, cuando uno va a operar, por ejemplo, una MIC, que va a sonar con la MIC, ¿qué cantidad de gas tengo que usar? Y depende la máquina que utilice, ¿no es cierto? Porque si por ejemplo, si vamos a usar, por ejemplo, para puntear, se podría usar 5, y el gas sirve para proteger la atmósfera y para lubricar la torcha, para enfriar la torcha, ¿no es cierto? O sea que a veces si lo usamos para puntear y vemos que no levanta mucha temperatura, podemos bajar el gas. Cuando controlamos que no haga poros, podemos usarlo. Si vemos que toma mucha temperatura la torcha, tendremos que aumentar un poco el gas para que refrigere la torcha. Así que siempre entre 10 y 15 se puede usar, ¿no es cierto? Y va a andar bien. De 5 a 15 es lo correcto de usar de gas. Y bueno, y más adelante, a ver, trataremos de pasar más información. Hasta luego, gente, nos vemos.